Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar en esta mañana, hoy que es prácticamente ayer terminó el mes de octubre y ayer terminamos el mes de la Reforma. Hemos estado hablando en distintos espacios acerca de la Reforma y de muchas maneras lo hemos hecho. En la escuela dominical se han mostrado caricaturas, se han mostrado historietas sobre la Reforma. Lo mismo hemos hecho durante la semana. Así es que más bien estamos cerrando el mes de la Reforma y lo vamos a hacer con algunos pequeños datos que yo quiero darle a todos ustedes. Y me gustaría hacerlo de manera tan sencilla que aún hasta nuestros infantiles y juveniles lo puedan entender. Así es que vamos a aprender un poquito acerca de la Reforma en esta escuela dominical. En el siglo XVI, en Europa, se dio un suceso que cambió el mundo. Ocurrió lo que conocemos como la Reforma Protestante. Aun cuando fue un acto de protesta en contra de la Iglesia Católica, a la que muchos consideraban corrupta, su repercusión llegó a la política, a la cultura y a todo el pensamiento occidental. Es decir, la Reforma impregnó todo el quehacer social. La Reforma Protestante puede ser analizada desde distintos puntos de vista. Pero hoy día, en esta clase, la vamos a analizar desde el punto de vista de la Iglesia Católica de su época, estamos hablando del 1500, del punto de vista de los reformadores y desde el punto de vista no religioso, vamos a decir desde el punto de vista de la política. Veamos entonces. Pasada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias y muchos defectos. Pero para entender por qué ocurrió la Reforma, tenemos que entender el contexto en el cual la Iglesia Católica vivía. Entonces, vamos a conocer la Reforma desde el punto de vista de la Iglesia Católica de ese entonces. La Iglesia Católica había sido una institución que a lo largo de su historia había ido de menor a mayor. Cuando Constantino en el Imperio Romano autoriza el culto cristiano, en el siglo IV la Iglesia comienza a tomar cierta posición. La Iglesia tuvo un papel importante en la cultura del Imperio Romano. Sin embargo, tras la caída del imperio, la cultura occidental estuvo a punto de perderse hasta que encontró en la Iglesia un elemento de unidad. Eso describe bastante bien el papel del cristianismo en la Edad Media. Desafortunadamente, como los sacerdotes llegaron a gozar de tanto poder político, poder territorial e incluso poder militar, abusaron de todo eso. Por ejemplo, con el tema de las indulgencias. Algunos de ustedes se debe estar preguntando, pastor, ¿qué eran las indulgencias? Bien, yo les voy a decir. Una indulgencia era un certificado que te daba la Iglesia Católica de perdón de tus pecados. Ese perdón se podía obtener haciendo penitencias o pagando por él. Si una persona quería salvarse en el más allá, la Iglesia Católica le vendía ese perdón de pecados a esa persona a cambio de dinero. Según los católicos, porque no se olviden que estamos viendo la Reforma desde el punto de vista católico de esa época. Según los católicos, esto era válido, pues el fin era construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Así es que vender indulgencias no tenía ningún problema.
Pero ¿qué dijeron los reformadores cuando se enteraron que se estaban vendiendo indulgencias? Para los reformadores, las indulgencias eran una práctica que estaba desde antes y su único fin era enriquecer a la iglesia y a los sacerdotes. Eso dijeron los reformadores. Es así como aparece la figura de un hombre alemán llamado Martín Lutero. Él era católico, él era un fraile católico. ¿Qué dijo Martín Lutero cuando vio todo esto? Él dijo varias cosas. Primero, dijo, no es correcto vender el perdón de los pecados con indulgencias, porque el perdón solo lo da Cristo y nadie más, y no hay que pagar por eso. Dijo algo más. Tampoco es correcto prohibirle a la gente leer la Biblia, porque la Iglesia Católica le decía a la gente que no podían leer la Biblia ellos, porque no estaban en condiciones de interpretarla. Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso. De hecho, él mismo después va a traducir la Biblia del idioma latín al idioma alemán para que la gente pudiera leerla. Tercera cosa, Martín Lutero decía que no se podía anular los principios de la Biblia por las tradiciones, porque para la iglesia tenía más valor la tradición que la escritura. Así fue como Martín Lutero escribió sus 95 tesis. En ellas él manifiesta su desacuerdo frente a lo que la Iglesia Católica estaba haciendo y frente al Papa con esos escritos. El Papa León X era el Papa de esa época. No tomó en cuenta el trabajo de Martín Lutero, ni lo que Martín Lutero había escrito, ni lo que había dicho. El Papa León X dijo que esos escritos eran los escritos de un borracho alemán que cuando esté sobrio ni se va a acordar lo que escribió. Eso dijo el Papa León X. Bueno, ni estaba borracho ni se olvidó. Martín Lutero tenía clarito lo que él había escrito. Mire, durante mucho tiempo el Papa y Martín Lutero mantuvieron una controversia permanente. En cuanto uno escribía algo, el otro le respondía con otro escrito. Finalmente el Papa terminó por excomulgar de la iglesia a Martín Lutero. ¿Saben lo que significa excomulgar a alguien? Significa echarlo de la iglesia, pero no solo echarlo de la iglesia. En ese entonces y hoy, excomulgar a alguien de la iglesia católica es que no tiene salvación. Le quita la salvación y declara lo que él escribió como herejías. Eso fue lo que hizo el Papa León X con Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero es un hereje. Herejía significa cualquier creencia que esté en desacuerdo con la iglesia. Y como Martín Lutero escribió algo diferente a lo que la iglesia estaba diciendo, entonces era una herejía. Cuando Martín Lutero recibió el documento que le mandó el Papa, donde decía que estaba excomulgado, hizo una fogata y quemó el documento delante de toda la gente. Y Martín Lutero dijo que él solo se sometía a la autoridad de Dios y a la de ningún hombre. Así es que le dio lo mismo que lo hubiesen excomulgado con ese documento. Lo que favoreció a Martín Lutero es que las diferencias que él tenía con el Papa sucedieron en el mismo tiempo que se desarrollaba la imprenta de Juan Gutenberg. Entonces, todos los escritos de Martín Lutero eran rápidamente reproducidos y extendidos por varios territorios. Veamos ahora el punto de vista político de la Reforma. Ya vimos el punto de vista de la Iglesia Católica, vimos el punto de vista de los reformadores, veamos ahora el punto de vista de la política, es decir, lo no religioso. Digamos esto, el poder español
en ese momento era el más grande y el rey de esa época era Carlos V. Pero había naciones menos favorecidas, como por ejemplo Alemania, Holanda, Escandinavia, Francia e Inglaterra. Será en esas naciones donde después crecerá la reforma. Según el punto de vista político, entonces, analizando la reforma desde el punto de vista político, la reforma produce una llamada de protesta. Es decir, el origen de la reforma tiene que ver con una protesta, y esa se llama la protesta de Espira. Ahora, ¿de qué se trata la protesta de Espira? Mire, Espira es el nombre de una ciudad en Alemania, donde se hizo el documento de protesta. Por eso se llama la protesta de Espira. Eso fue el 19 de abril de 1529. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y quién está protestando? ¿Y por qué están protestando? Yo les voy a decir. Se juntaron 6 príncipes y 14 ciudades libres alemanas del Imperio Romano y presentaron una protesta contra el edicto del emperador Carlos V. ¿Qué decía el edicto para que ellos presentaran una protesta? Bueno, el emperador Carlos V pensó que los escritos de Lutero podrían ser muy peligrosos. Entonces él dictó una ley con la que anulaba la tolerancia religiosa que otorgaba a los príncipes alemanes. De esa manera, pensó el rey, iba a reprimir el movimiento de la reforma protestante. Naturalmente, los príncipes de varios estados alemanes no les pareció bien ese edicto del rey y se juntaron en Espira y se pusieron de acuerdo en protestar, de manera tal que enviaron una carta al rey Carlos V. El rey no quiso ni siquiera leer la carta, pero los príncipes alemanes la publicaron por todos lados como una declaración de independencia. Después de eso se produjeron 2 guerras contra el rey y finalmente el rey les permitió a los príncipes alemanes que ellos escogieran la religión de su pueblo. No todos los reformadores pensaban de la misma manera. ¿Saben ustedes que hay otro reformador más, que a lo mejor ustedes han escuchado su nombre, que se llama Juan Calvino? Se llamó Juan Calvino. Bien, paralelo a Lutero, aparece en Francia este señor llamado Juan Calvino, que también era de los reformadores. Él coincide en muchas ideas de Martín Lutero. Sin embargo, Juan Calvino llegó a ser mucho más radical que Martín Lutero. ¿Qué decía Juan Calvino? Decía, primero, no había que conservar los 3 sacramentos de la Iglesia Católica, como pensaba Lutero. Lutero quería conservar la Santa Cena, el bautismo y la confesión de pecados. Calvino dijo no. Otra cosa que Calvino dijo, él también decía eso, que no deberían haber imágenes adentro de los templos. Tercero, Calvino dijo que los pastores deberían ser elegidos democráticamente por la congregación. Como este pensamiento de Calvino no fue bien recibido en Francia, ¿qué tuvo que hacer Calvino? Tuvo que irse a Suiza y fundar allí su iglesia, llamada hasta el día de hoy Iglesia Reformada. Bueno, allá también tuvo algunos problemas Calvino, porque Calvino decía que la nación debía funcionar de manera teocrática. Y ustedes dirán, pastor, ¿y qué significa teocrática? Significa que el poder político lo ejercen los líderes religiosos en su calidad de ministros de Dios. Frente a todo esto, el Papa Pablo III en el año 1545 dijo, tenemos que conversar y ver qué vamos a hacer con esta reforma. Y él convocó a un concilio. Y ese concilio fue llamado el Concilio de Trento,
que comenzó en 1545 y terminó en 1563. Duró 18 años ese concilio, porque de manera interrumpida se juntaba y después no se juntaba y eso. Bien, a ese concilio se le llevó también el concilio post-reforma. Bueno, y usted dirá, ¿y por qué se llamó de Trento? Porque se realizó en una ciudad de Italia llamada Trento. ¿Qué cosas se acordaron ahí? Y ya con esto voy a ir terminando. En el concilio de Trento, post-reforma, se acordó que nadie puede contradecir al Papa. Que el Papa no se equivoca cuando habla de fe y moral. El Papa es infalible. Y a eso se le llama infalibilidad papal. Otra cosa más, número 2. Se crearía una jerarquía de vigilancia que observe el comportamiento de los sacerdotes. No sea que vaya a aparecer otro como Lutero ahí. Número 3. Se promoverá un examen cotidiano de conciencia y de confesión. Esos son los acuerdos del Concilio de Trento. Pero hay un cuarto punto. Se crearían más fiestas dedicadas a los santos. Número 5. Se crearía la Santa Inquisición. Yo sé que ustedes han oído hablar de la Inquisición. La Santa Inquisición, como ellos le llamaban, la componían varias instituciones de la Iglesia Católica Romana dedicadas a castigar a los herejes. Muchas veces ese castigo terminaba en la pena de muerte, que a veces esa muerte era siendo quemados y con muchos otros castigos más. Eso hacía la Santa Inquisición en nombre de la Iglesia Católica. Encontraban a alguien que contradijera a la doctrina de la Iglesia, lo castigaban, lo torturaban, lo mataban. Número 6. El acuerdo número 6 en Trento. Castigar a los sacerdotes que abusaran del patrimonio de sus fieles, los que se aprovecharan de la riqueza de los fieles. Y finalmente la creación de cofradías para ayudar a la gente necesitada. Básicamente esos 7 puntos son los que se acordaron en el Concilio de Trento. Las cofradías son grupos de personas que se juntan para ayudar a los necesitados. Voy a terminar. Podemos ver entonces que la Iglesia Católica no dio su brazo a torcer, solo puso algo de orden administrativo nomás, pero no dio su brazo a torcer. De ahí entonces los reformadores, los protestantes, como se le llama, los evangélicos, nosotros nacimos de ahí hasta el día de hoy. 503 años han pasado de estos acontecimientos. Y hoy, queridos hermanos, nosotros con gratitud al Señor, decimos que el Señor nos ha guiado y el Señor ha estado a nuestro lado. Espero que esta pequeña descripción de lo que fue la Reforma les haya servido a ustedes para entenderla del punto de vista de la Iglesia Católica de la época, del punto de vista de los reformadores y del punto de vista también político, el punto de vista que no es religioso. Vamos a ser fieles, vamos a seguir adelante, vamos a sentirnos dignos herederos de los reformadores. A muchos de ellos les costó la vida ser fieles a la palabra de Dios. Y los reformadores dirán, solo la Escritura, nada más, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios sea la gloria. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas.